Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Sí, justo hoy veníamos hablando con Adri cuando pasé por ahora Walmart. Yo estuve acá por primera vez cuando se inauguraba el Hipermás, en el 99. Y un año después vinimos a Costa Rica ya a radicarnos, a vivir. Pero era toda una emoción porque estaba inaugurando el Hiper, que poco tiempo después pasó a ser la cadena de Walmart. Así que pasaron muchos años, muchas cosas. Una novedad, o tal vez no sé si lo tienen presente, nosotros tenemos un centro de capacitación teológico, pero es virtual. Así que ya no tiene que ir a un lugar a estudiar, puede estudiar totalmente en línea, es asincrónico, así que usted pone el horario. Si tiene dos opciones, la primera me puede buscar por medio del WhatsApp, la segunda entra a nuestra página capacitandoalosantos.org y va a poder ver una manera diferente de estudiar. Puede estudiar una diplomatura en estudios teológicos, un bachiller en teología, o puede seguir estudiando después y ir a la universidad en los Estados Unidos, pero también todo es virtual. Así que búsquennos porque tenemos algo bueno para que puedan crecer. Ya algunos nos estamos yendo, estamos más cerca de la tierra y del cielo que otros, así que hay que buscar una nueva generación. Yo no podía creer cuando me decían que tenía casi 70 años, porque yo apenas tengo 30. Bueno, de vivir en Costa Rica. Vamos a orar. Estoy muy agradecido, nos sentimos parte de todo lo que Dios está haciendo aquí. Entonces vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu amor, misericordia. Gracias, Señor, porque nos dejas estar juntos en esta mañana. Y simplemente quiero agradecerte por la vida de Raúl, de Eligia. Gracias, Señor, porque les has puesto aquí. Gracias por la amistad de tantos años y por cada hermano presente. Pero ahora queremos escuchar tu voz y te pedimos que por favor nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahí está el Zoom, hola. Y ahí está el Facebook, hola. No me había dado cuenta que tenía el Zoom ahí. ¿En qué semana estamos? ¿O qué semana está empezando? Semana Santa, una semana llena de piedad para muchos, llena de fiesta para otros. Hay gente que ni siquiera sabe lo que festeja, pero un día como hoy, hace muchos años, la gente estaba aclamando al Señor Jesús. ¡Oh, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor! Tiempo después le crucificaron. Muchas veces semanas como esta, donde todos estamos contentos porque tenemos vacaciones toda la semana, no tenemos idea de realmente lo que sucedió y lo que le costó. Pero qué interesante es ver el comienzo del Señor Jesús, ver todo el camino que fue haciendo y cómo concluyó. Concluyó diciendo: consumado es, y lo hizo por usted y por mí. Pero cuando pensamos en el comienzo del Señor, todos hemos leído por lo menos o escuchado alguna vez y sabemos lo que pasó. Nació con un propósito, nació para morir, nació como un bebé. Ahora nació, creció, tenemos muy poco escrito sobre su crecimiento. Sabemos que a los 12 años se presentó en el templo y habló con sabiduría. Sabemos cuando se escapó de sus papás, sabemos que era 100% hombre y 100% Dios. Pero sabemos cómo terminó. Yo quiero pensar en el Señor Jesús y vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 7 al 11. Y lo vamos a leer. Quiero pensar en por qué vino. Porque a los 33 años fue condenado a muerte, con la peor muerte de la época, que solo los criminales morían de esa manera. Y ahora vamos a ver un poco de eso, pero fíjese lo que dice este versículo, Romanos capítulo 5. De hecho, si mira todo el contexto, en el versículo 25 del capítulo 4 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Y yo creo que con solo ese versículo podríamos pensar, murió por mi pecado y resucitó para que yo hoy pueda ser quien soy, un justo. Pero miramos todo el capítulo 5, empieza diciendo justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Jesucristo. De Jesucristo. Y llegando al capítulo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Cámbiale, dígale por mí. Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, nosotros podemos leer esto muchos años después y decimos, claro que sí, soy reconciliado, me amigué con Dios, alguien murió por mí, y es pura teoría. Y es lo que le pasa a mucha gente que dice, la salvación es gratis, sí, pero al Señor le costó mucho. Cuando pensaba en todo lo que le costó al Señor, yo creo que si fuéramos conscientes, en lugar de ser una fiesta, la Semana Santa sería un tiempo de reflexionar, un tiempo de recordar lo que sucedió y un tiempo de rendirme y decirle, Señor, acá estoy, úsame para lo que quieras, porque diste la vida por mí. Pero fíjese, en otra versión dice, en verdad apenas habría quien muera por un justo, pero un hombre de bien tal vez se atrevía a morir por uno, y ni aún así, porque solamente Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si mira, todo el versículo habla de la justificación, pero la justificación es en su sangre, y la sangre de Cristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y por eso le digo que lo que está diciendo la Biblia es una realidad. La salvación es gratis, pero la salvación involucró una persona, Jesucristo. La salvación involucró un propósito, Él tenía que morir y su sangre tenía que ser derramada. Qué interesante es ver, desde Génesis en adelante vemos sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero definitivamente buscaban un cordero para poder sacrificar, pero llegó el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y trate de pensar, porque nosotros podemos decir muy fácil, ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo, pero decimos, Cristo murió por mí. ¿Saben algo? No sé cómo, porque no lo entiendo, pero yo estaba en esa cruz. Lo que Él sufrió no lo entiendo, pero hoy soy el fruto de su aflicción. ¿Podemos decir con toda certeza aquellos que nacimos de nuevo? Claro, hoy, si muero, voy a la presencia de Dios. La salvación es gratis, pero la salvación no solo tuvo una persona y un propósito, tuvo un precio. Y ese precio es la sangre de Jesús. Ahora miremos alguna cosa. Vamos a Mateo capítulo 26. Ojalá pudiéramos tener tiempo. De hecho, qué bueno que no tiene reloj. ¿Está atrás mío? ¿Lo tengo que mirar así? Ok. O sea, eso me dijo Eligia, está atrás suyo, mírelo de vez en cuando. Perfecto. Entendí la idea. Mateo 26, 24. Vamos a mirar un poco cómo fue el comienzo del Señor cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto, la cena del Señor, lo que pasó en el Getsemaní hasta que llegó a la cruz. A ver si esta semana, aparte de tener vacaciones e inundarnos de películas, podemos contarle al mundo que esto que sucedió es real. El versículo 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito de él, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le hubiera sido no haber nacido. ¿De quién está hablando?
De Judas. Iba a ser entregado. Ahora, imagínense cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús. Él sufrió no solo físicamente, sufrió emocionalmente. ¿Cuánto tiempo estuvo Judas con Jesús? 3 años por lo menos, todo su ministerio. Amigo, ¿a qué vienes? Así terminó. Pero él sabía que su amigo lo iba a entregar. Así que no solo fue el sufrimiento físico, donde lo latigaron, lo escupieron, lo maltrataron, sufrió emocionalmente. Ahora, hay de aquel hombre, y acá vemos 2 cosas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Dios sabía que Judas lo iba a entregar? Sí, pero Dios le dio libertad a Judas para que decida, y hasta el último momento, cuando Judas viene para entregarlo con un beso, le dijo: amigo, y le entregó. Judas sabía lo que iba a hacer. Y acá hay 2 cosas que nunca vamos a reconciliar, pero están en la Biblia: la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Ha habido muchas peleas por diferentes teólogos pensando en esto, pero definitivamente la responsabilidad del hombre es hacer lo que Dios le pide, pero Dios nos da libertad y a veces hacemos lo que queremos y no lo que debemos. Y la soberanía de Dios, a veces pasan cosas que nosotros no entendemos, como esta y muchas otras cosas que capaz que usted está viviendo, pero eso hizo que el corazón del Señor sufra. Cuando vamos al Salmo 22, habla de que Cristo tenía que sufrir. Vamos a Isaías 53 y habla que el Señor tenía que sufrir. O sea, no fue una casualidad, estaba profetizado y se cumplió. En Isaías 53 nos da toda una descripción de cómo Él fue maltratado por nosotros. Pero fíjense, en el versículo 25 del mismo capítulo de Mateo 26, entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Es interesante. ¿Soy yo, rabí? El único que le llamaba de esta manera era Judas, y le llamaba maestro. Había intimidad entre ellos, y lo traicionó. Y yo me pongo a pensar lo que nos duele a nosotros cuando un amigo nos falla, pero que un amigo te venda. Claro, el amigo terminó muy mal, pero qué momento difícil. Si le decía Rabí, a diferencia de los otros discípulos, es porque lo consideraba su maestro. Y fíjense la respuesta del Señor: tú lo has dicho. ¿Seré yo? Vos sabés lo que estás haciendo, en palabras nuestras. ¿Nunca le pasó a usted que está coqueteando con un pecado en su mente y de golpe usted dice: ¿lo hago o no lo hago? Y se le ocurre orar y en tu mente vos sabés cuando Dios te dijo: si lo haces, paga la consecuencia, porque Dios no puede vencer a un lado. Y todos nosotros sabemos, esa es la libertad del hombre, y la soberanía de Dios me da libertad. Pero voy al versículo 26 y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y pensamos en la cena del Señor, algo que nosotros hacemos comúnmente, algunas iglesias una vez al mes, otra cada 3 meses, otra cada primer domingo. Y como es una doctrina que se interpreta, está bien. Pero lo importante no es cómo hago ese acto, sino lo que significa, porque el Señor Jesús estaba en la cena. De hecho, si miramos un poquito el Evangelio, vemos cómo lo cuentan cada uno de los evangelistas y lo que sucedía en la cena. Vemos al apóstol Juan contando que estaban juntos, uno estaba recostado al pecho del Señor, se habían lavado los pies unos a otros, el Señor le había dejado un ejemplo. Pero, ¿de dónde sale la cena del Señor? De la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Bueno, hoy Cristo es mi Pascua. La cena del Señor, estoy teniendo un momento donde recuerdo lo que sucedió y empiezo a proclamar que Cristo viene, porque la Pascua es libertad, es lo que el pueblo había hecho. Acá estaban haciendo la Pascua y el Señor toma la copa, da gracias, le dice que es por todos.
pero tiene un simbolismo mucho más fuerte, porque está hablando de su cuerpo, está hablando de su sangre. ¿En la Pascua se usaba pan? Sí, pan sin levadura. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Sin pecado, santidad. Todo tiene un significado especial para nosotros. Si quiere mirar un poquito la Pascua, bueno, vaya al libro de Éxodo, de Deuteronomio, y va a ver lo que el pueblo de Israel hizo y lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Qué hermoso momento cuando podemos tener la cena del Señor y saber que un día lo mismo que está sucediendo acá va a ser allá, pero el que va a dirigir la cena va a ser el Señor. Ya no va a ser un tiempo de rutina, pensando en símbolos, va a ser una realidad total, viendo al Señor, porque Él dijo, cuánto he deseado pasar este tiempo con ustedes. Ahora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, habla de lo que el Señor sufrió. Fíjense, vaya conmigo un poquito. 1 Pedro capítulo 2, 24. A ver, ¿quién lo lee? Yo lo tengo acá si nadie lo encuentra. ¿Lo leo? Sí. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y para el que tiene otra versión, ¿quién llevó? ¿Qué llevó? En él mismo llevó. ¿Qué llevó? ¿Se da cuenta la profundidad que esto puede tener? Quien llevó el mismo nuestros pecados, ¿dónde los llevó? En su cuerpo. En su cuerpo. ¿Dónde? En el madero. ¿Para qué? Para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste salvos. Él me salvó de la ira venidera. Pero fue sobre su cuerpo que tuvo que cargar. Así que Jesús sufrió emocionalmente, sufrió físicamente. De hecho, vamos a ver en un ratito, sufrió espiritualmente cuando dijo, Dios mío, me has desamparado. Y cuando yo pienso en el sufrimiento de Cristo, espiritual, emocional y físico, pienso en cómo nos hizo a nosotros. Nos dio intelecto, emoción y voluntad. Y siempre sufrimos. ¿Por qué? Porque tenemos que padecer muchas veces para poder llegar a Dios, como hablaba un poco el hermano, de una manera diferente. Cuando estoy sufriendo, caigo a Dios en oración. Ahora, cuando el Señor dice que tomemos, volviendo a Mateo, y habla del pan, yo tengo aquí, habiendo bendecido el pan de la Pascua, lo bendecían de esta manera. Bendito tú, oh Señor Dios, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Estoy citando algo del Antiguo Testamento. Esa era la oración que hacías. Recordaban de dónde habían salido. Y yo creo que es algo que nosotros siempre tenemos que pensar. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Y dónde nos puso hoy? Porque miro mi vida y yo sé que no sería absolutamente nada sin Jesús. Pero tengo que entender que todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece. Dicho en palabras del apóstol, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Y sigue hablando y habla de la copa, habla de su sangre. Qué interesante es pensar cómo actuamos los cristianos, ¿no? Porque tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, tomen de ella todos. La salvación es para todos. No es para un grupo selecto. Tomen de ella todos. ¿Todos qué? Y todos los que quieran, porque Dios no va a obligar a nadie. Pero esa copa es el pacto que el Señor hizo. El nuevo pacto hecho en su sangre. Miramos la copa, vamos más adelante y vemos al Señor derramando su sangre. Pero esa sangre fue por usted y por mí. Cada vez que yo estoy así, que quiero animarme un poco, ¿saben qué hago? Tengo un pedacito del video de la pasión y lo veo y lo pongo y veo cómo le pegaron, cómo lo escupieron, cómo lo maltrataron, cómo murió y cómo resucitó.
Me duele el corazón de saber lo que sufrió, pero alienta mi corazón saber que está vivo. Pero todo lo que tuvo que pasar. Ahora, la bendición del Señor en ese momento, dice, porque dice, habiendo tomado la copa, dio gracias, beban de ellos todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. La bendición es, bendito, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creas el fruto de la vid. Nosotros no lo hacemos así porque no somos del pueblo de Israel, pero lo que el Señor estaba usando no era solamente un simbolismo, estaba haciendo un acto que nos recuerda algo literal, su muerte en nuestro lugar. Qué bueno es empezar pensando, bueno, Semana Santa no es un año más, Semana Santa no es ir de vacaciones, es la semana que debería ser continua cada día de recordar cómo fui antes, cómo Cristo me salvó y qué está sucediendo en este momento. Es en su sangre que somos salvos. Ahora, vayan a Lucas. Yo quiero pensar en algo que normalmente nosotros no le llevamos mucho la atención, y es cuando el Señor sufre gotas de sangre. Lucas capítulo 22. Porque pensamos en cómo sufrió, y bueno, sufrió emocionalmente, un amigo lo niega, pero en Lucas 22 dice que Jesús comenzó a sudar gotas de sangre. ¿Por qué creen que Lucas fue el que lo puso? Porque era médico y fue el que lo cuenta con detalles. Entonces, en Lucas 22, a partir del versículo 15, quiero leer: y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¡Wow! ¿Se imaginan que es el deseo de Dios? ¿Es el deseo de Dios tener comunión? Luego dice, porque os digo que no la comeré más hasta aquel día que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y tomó la copa y repartió entre ellos. Y viene todo lo mismo que estaban contando anteriormente. Pero lo que no cuentan anteriormente es exactamente lo que sucede acá. A partir del versículo 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Y qué les dijo? Porque duermen. Ahora, mirábamos recién en Mateo, y lo podemos ver en cada evangelio. Estaba haciendo la cena del Señor, habla de su cuerpo, habla de su sangre. Pensamos en el efecto emocional que eso tenía, pero el Señor empieza aquí, con una situación médica que hay muy pocos casos. Cuando pensamos en las gotas de sangre, hematidrosis, así se llama la enfermedad, el Señor está en el Getsemaní. El Getsemaní es un lugar que él lo frecuentaba, iba a orar. La posición es lo de menos, pero se pone de rodillas. Él podía haber dicho, fortalézcame, sí. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor sabiendo que tiene un momento difícil? Al pensar en el Getsemaní, piense esto. Sabía que Judas lo estaba negando. Sabía que Pedro lo estaba negando. Sabía que la negación de Judas terminaba vendiéndolo por unas monedas de plata. Y también sabía que lo de Pedro iba a ser un arrepentimiento para ver un hombre transformado. Pero él sabía todo eso. ¿Qué más sabía? Sabía que mi pecado y su pecado, que el pecado del mundo, iba a caer sobre él. Entonces,
Yo creo que 100% hombre, pero 100% Dios, sabiendo todo eso, a él no le importó lo que iba a sufrir, porque él entregó su vida voluntariamente. Pero sabiendo todo lo que iba a pasar, empezó su corazón a latir en forma diferente. Sus vasos sanguíneos se rompieron y él empieza a sudar gotas de sangre. No es un lenguaje poético. Ah, sudó gotas de sangre. No. Hematidrosis, así se llama, es una enfermedad, es una condición médica que de hecho hoy tenemos la opción hasta de buscarla en internet y ver que sí realmente sucede. Pero ansiedad severa, estrés al extremo, pero claro, cuando tenemos un problema emocional, claro que sufrimos, pero qué interesante, porque él no dijo, Señor, sácame de esta situación. Dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y siguió caminando sin ningún inconveniente. Qué diferencia a nosotros, ¿no? Señor, no me aguanto más esto, qué difícil, sacame de acá. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Señor, sé lo que voy a pasar, sé que los ángeles me pueden fortalecer, pero que sea tu voluntad. Y el Señor Jesús dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. En más de una oportunidad me han escuchado decir que a mí a veces la voluntad de Dios me gusta. Después la disfruto cuando termina, pero hay situaciones que suceden o que pasamos que nos sacuden. Bueno, el Señor nos dejó un ejemplo. Ante los momentos difíciles, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, este momento difícil, esta situación, pero que sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Ahora no me digas que te gusta. ¿Es buena? Sí. ¿Es agradable? Después. Y me perfecciona después que me pasa un poquito, que me aprieta un poco. Pero en el momento sufrimos. Ahora, la sangre se mezcló con el sudor, porque se habían roto sus vasos capilares. Y eso hace que empiece a sudar y que las gotas caigan hasta la tierra. Imagínense la presión emocional y física que estaba sucediendo en este momento. Ahora, eso pone la piel totalmente frágil. Totalmente frágil. ¿Y qué iba a pasar después? ¿A dónde iba después el Señor Jesús? Porque sabemos cómo comenzó naciendo, ahora cómo comienza aquí. Comienza en la cena del Señor, va al Getsemaní, suda gotas de sangre, queda todo débil. ¿Dónde lo llevaban después? A los juicios más injustos. Si pensamos qué pasó con Pilato, y Pilato se lavó las manos, ni siquiera la esposa de Pilato quería que tenga algo que ver, pero tuvo que ser latigado. Ahora, si ya venía con la piel suavecita, lastimado, sufrido, y encima le pegan. Fíjense, versículo 47 del capítulo 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y acá yo quiero pensar en algo. Es lamentable lo que sucedió con Judas, pero otra vez, la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Y pensamos en Judas, tomó una mala decisión, pero había disfrutado todos los milagros, había estado cerca del Señor, pero nunca fue parte del Señor. ¿Cómo lo podemos aplicar esto al día de hoy? Mucha gente viene a congregarse y dice voy a la iglesia, pero nunca es parte de la iglesia. Judas tuvo el mejor pastor y la mejor congregación, pero nada más. Judas, ¿cómo termina? Judas termina ahorcándose, porque tuvo remordimiento en su corazón, no arrepentimiento. Y qué desafío, porque hablamos de la cristiandad en general, y cristiandad hay mucha, cristianos hay pocos, cristiano es aquel que nació de nuevo. Judas no puede decir que no vio al Señor resucitar muertos, no puede decir que no lo vio hacer todo tipo de milagros. De hecho era un hombre de confianza, manejaba el dinero, pero nunca conoció al Señor. ¿Habla de Dios
o experimentó el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dice que me tengo que examinar para ver si estoy en la fe. ¡Qué bueno que estamos de aniversario! ¿Cuándo es su aniversario de haber nacido de nuevo? Si hoy se examinaría, ¿está seguro que un día, o segura que un día entendió lo que Cristo hizo? ¿Que sintió en su corazón que le necesitaba y por consecuencia le recibió? Porque caminar al lado de Jesús no es caminar con Jesús. Judas lo hizo. Ahora, ¿tuvo oportunidad? Sí. Lo que no tuvo fue un arrepentimiento genuino, tuvo remordimiento. Y yo sé que se acuerdan de esto. Pero hay dos palabras. Lo que pasó con Judas es remordimiento, le pesó el corazón, métame la mano. Lo que pasó después con Pedro, se arrepintió, cambió totalmente de rumbo. ¿Y qué vemos? Un Pedro que en un momento se calentaba las manos, vos estás con ellos, yo no le conozco. Cantó el gallo, lo negó 3 veces, pero después vamos a un Pedro totalmente cambiado. ¿Arrepentido? Sí, y eso hizo que cambie. ¿De qué lado estoy? Ahora, seguimos pensando en el Señor Jesús. Venía del Getsemaní. Su corazón, emocionalmente, sabiendo lo que iba a enfrentar. Su físico debilitado. Y de golpe, lo van a golpear. Lo van a golpear como dice aquí. Queda todo debilitado y empieza la flagelación. ¿Qué es la flagelación? Latigazos. Si ustedes se acuerdan cómo eran los látigos, o han leído en un libro de historia cómo eran los látigos, eran 39 latigazos que tenían que pegarle con una pelotita así de hueso, y le daban y se arrancaba la piel. Y si esto le impresiona, está bien. Y yo a veces cuando pienso en esto digo, le clavaban así, lo arrancaban, y el Señor se la aguantó. Y si usted mira, se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas. La corona es como una planta que se ponía como un casco clavado acá, que lo debilitaba más, y aún así no abrió su boca, y siguió caminando y lo siguió haciendo. ¿Por qué? Por usted y por mí. Porque otra vez Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la flagelación fue total. Venía débil y lo siguen golpeando. Lo visten para burlarse que era rey. Ahora, ¿qué pasa cuando te pones ropa y estás lastimado y te la arrancan así? Qué sufrimiento. Fue por mí. No tiene otro nombre. Fue por mí. Piense que la salvación es personal. Claro, otorga perdón para todo el que quiere, pero la salvación es personal. Ahora, cuando pienso en los látigos, pienso en lo que el Señor Jesús fue expuesto. Simplemente miro después, termina todos los momentos difíciles, y usted conoce todo lo que la Biblia dice en cuanto a los juicios. De hecho, en un momento yo empecé diciendo, Hosana que el que viene en nombre del Señor, y después le preguntan, ¿a quién voy a soltar? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dijo la gente? Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucificado. Pero ¿cómo? La misma gente que le alababa lo condenó. Y por donde entró el Señor salió. Y cuando iba caminando por el monte del Calvario, le piden a alguien que lleve la cruz. Me imagino la debilidad que tenía. Pero aún así, llega al monte del Calvario. Él podría haber hecho algo totalmente diferente, pero dijo, pongo mi vida voluntariamente para volverla a tomar. Lo clavaron, se burlaron, lo levantaron y pusieron la mejor forma de predicar el Evangelio en 3 idiomas diferentes. Este es el rey de los judíos. Qué interesante, porque tal cual como dice la Biblia, había 2 malhechores o 2 ladrones. Uno lo injurió, el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón se arrepintió, entendió que era el Mesías, pero ¿qué más sucedió? Si usted lee todo lo que sucede en el momento de la crucifixión,
había un centurión que dijo, wow, mira el Hijo de Dios. ¿Qué pasa en el momento de la crucifixión? No tuvieron que matarlo. Él murió, porque su muerte fue voluntaria. Él fue, y cuando uno va mirando todo esto, quisiera alargar todo lo que tiene dentro, ¿no? Porque siempre el reloj manejó tiempo, el Señor manejó tiempos. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, cuando era la hora, hizo su primer milagro. Cuando era la hora, Él dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. ¿Pero qué dijo antes de eso? ¿Se acuerdan? Señor, me desamparaste. ¿Qué significa desamparo? Si yo abandono algo, yo me puedo ir y dejo abandonada mi botellita de agua y me lo olvido. Pero desamparar es mirar, ver lo que está sucediendo y no hacer nada. El Padre desampara al Hijo, lo ve sufrir y no hace nada, porque usted y yo necesitábamos ser el fruto de su aflicción. Así que empieza el camino del Señor, toda la carrera que hace, lo que sufre, pero cuando llegamos a su condena y a su crucifixión, vemos que fue totalmente voluntaria. Y otra vez, entregó su vida, muere. En ese mismo momento que muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no hay otra forma, no hay rituales. Ahora tenemos entrada directa al Padre. Podemos estar disfrutando el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús lo abrió por mí. Hacía falta un cordero. El cordero perfecto vino, sufrió, murió. ¿Qué más sucedió? Un terremoto. Gente que se levantaba de las tumbas. Ahora, ¿saben qué más? Y a veces no vemos algunos detalles. La gente lo miraba de lejos. Gente que realmente lo amaba, lo miraba de lejos. Pero qué bueno, porque no quedó ahí. Personas como Nicodemo se acercaron, lo enterraron. José de Arimatea lo enterraron. ¿Y qué hizo él? Resucitó. Y es una forma que nosotros podemos pensar. Bueno, empezamos Semana Santa, sí, pero ¿qué significa la Semana Santa? Significa lo que la Biblia dice, que Jesús un día vino al mundo voluntariamente para morir. Murió, fue sepultado y resucitó. Pero cuando pensamos en su muerte, tenemos que pensar, en primer lugar, que fue por mí. Y después, lo que hizo en mí, lo quiero compartir en otros. Hoy cumplimos 9 años. Yo no sé cuánto falta para que Jesús venga. Yo quiero ser parte del arrebatamiento. ¿Y usted? Yo quiero ser parte de esa generación que dijo, ¡wow! Me fui al cielo con el Señor. Con todos los acontecimientos que estamos viviendo, no sé lo que tiene. Para que se venga el arrebatamiento no hace falta una sola profecía. Para la segunda venida de Cristo muchas se están cumpliendo. ¿Está listo? Ahora, en teoría usted ya escuchó y ya lo sabe y tal vez escuchó por años. Sí, Cristo murió. Bueno, ahora recordamos un poco cómo sufrió. Emocionalmente, físicamente, espiritualmente cuando se siente desamparado. Pero fue por usted y fue por mí. Acuérdese, Jesús en la cruz muestra amor. ¿Qué amor? El amor de Dios para con nosotros, el que a pesar de ser pecadores, Cristo muere por nosotros. Pero ese amor de Dios es personal. Quiere que usted lo disfrute. Sí, pero mi esposa es usted. Lo que Adri disfruta de Dios no es lo que yo disfruto de Dios. La salvación es personal. ¿Y qué tengo que hacer con eso? En primer lugar, recordar lo que Cristo hizo. Reflexionar en mi corazón y decir, Señor, gracias. Gracias porque tu sangre no solo limpió mis pecados, no solo me da vida eterna, sino que estoy completo en ti. Todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Pero ahora
quiero compartirlo con otros. Y llévese en su mente y en su corazón: Cristo fue entregado por mi transgresión, pero resucitó, está vivo, y hoy yo también. Y eso hace que la justicia de Dios venga a mi vida. Yo le invito a orar. Le invito a orar en su corazón. Y le invito a que pensemos un poco en todo lo que el Señor sufrió. Traté de alguna manera de que vengamos fresco en nuestra mente lo que significa el sufrimiento de Cristo. Y quiero que piensen: ¿qué valor le da usted a la muerte del Señor? Hace 2000 años o más, alguien pensó en usted. Ahora, hoy estamos de fiesta porque cumplimos 9 años, pero en el cielo puede haber una fiesta porque una persona sin Cristo, sin Dios y sin esperanza se reconcilia con Él. ¿Qué tengo que entender? Ahí en el silencio de su corazón usted tiene que entender que es pecador o pecadora. Tiene que entender que ese pecado le separa de Dios y la consecuencia es el infierno. Sin Cristo no hay esperanza. Tiene que entender que Jesús murió en su lugar, porque Dios es amor, pero es justo. Alguien tenía que morir. Él ocupó el lugar que usted tenía que ocupar. Ya escuchamos todo lo que sufrió y lo hizo por usted. Ahora, si entiende eso, ¿qué siente en su corazón? Puede ser que sienta gratitud porque ya nació de nuevo. O puede ser que sienta incertidumbre porque todavía no nació de nuevo. Si siente incertidumbre, en este momento, dígale: Señor, yo te pido perdón. Porque entiendo perfectamente quién soy, lo que hice y que te necesito. Sé que la salvación es un regalo y que tu sangre limpia todo pecado, pero quiero que sea mía. Y ahí donde está, dígale: Dios, por favor, no quiero solo entender, no quiero vivir como Judas cerca tuyo, quiero vivir contigo. Y ore y dígale: Señor, te recibo como mi Salvador. Si ya es salvo, dígale: gracias, porque aunque no entiendo lo que hiciste, sé que fue por mí. Padre, en esta mañana te doy gracias por estar juntos. Y te pido por cada persona, por cada uno de los que estamos aquí, aquellos que ya te conocemos y nacimos de nuevo, te ruego, Señor, que pueda llegar fresco a nuestra mente, no como un recuerdo, sino como algo que nos haga recordar muchísimo y aún sufrir todo lo que sufriste, reflexionar en cómo sufriste y saber que fue por nosotros. Y que tu sufrimiento nos haga acordar también que somos el fruto de tu aflicción. Sufriste, pero tu muerte dio fruto y hoy estamos aquí. Y aún queremos dar fruto para tu gloria a aquellos que te conocemos. Pero te ruego, Señor, por cualquier persona que esté en este momento y no tenga la seguridad de la vida eterna, que trabajes en su vida y en su corazón en este momento. Hacé tu obra, Dios, en el nombre de Jesús.